fundamentos de política desde el pensamiento social cristiano. Son una serie de encuentros donde pues estaremos juntos. El día de hoy, antropología, ética y política cristianas, personalismo, ética y política, dignidad de la persona humana y derechos humanos. Nos acompaña Fray Luis Javier Rubio. Él es sacerdote dominico, licenciado en teología, con especialidad en moral por la Universidad Pontificia de México. Es licenciado en administración de empresas por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestro en realidades latinoamericanas y pensamiento cristiano en la Universidad Autónoma Artes y Ciencias de Chile. Se ha desarrollado como presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, profesor de teología en la Universidad Pontificia de México y coordinador del área de teología moral, moderador de estudios institucionales de los dominicos en México, rector del Instituto de Formación Intercongregacional de México, profesor y conferencista invitado en diversas universidades, autor de diversos artículos en revistas especializadas de teología y de divulgación. Es la primera sesión. Bueno, primero que nada agradecer la invitación por parte de la Comisión de Política del Indosoc y bueno, por de formación profesional, más que hacer una conferencia magna, pues voy a tratar de ofrecer una sesión, como lo hago con mis alumnos en la Universidad Pontificia o en el Instituto de Formación Teológica, a partir de presentar un tema que se me ha pedido, que constituye pues las bases, ¿verdad?, para desde la teología cristiana, pues que nos quede claro por qué nosotros como seguidores de Jesucristo pues tenemos que realizar una acción política. Entonces no es otra cosa más que tratar de fundamentar la participación política de todo cristiano. Es lo que está propuesto para este día. Entonces, bueno, hemos tratado de hablar sobre antropología, ética y política. Una iluminación es simplemente una iluminación, un acercamiento desde la teología cristiana. Bueno, entonces, el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, en este documento, nos va a decir lo siguiente. Los fieles laicos, yo diría cualquier fiel, sea laico o no sea laico, de ningún modo pueden abdicar de participar en la política. Nadie puede abdicar de participar en la política. Y dice el concilio, es decir, en la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural, es decir, en todos esos ámbitos, en todas estas dimensiones, destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común. Nadie puede abdicar de participar en esta gran tarea, desde el punto de vista de las dimensiones económica, social, legislativa, administrativa y cultural. Es una afirmación muy fuerte. Entonces, se trata de no podemos abdicar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué los cristianos no podemos dejar de lado la acción política? ¿Qué significa esto? La respuesta me parece que no puede ser otra más que porque es intrínseca
al discípulo de Jesucristo. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa que sea intrínseca? ¿Qué significa que sea propia? ¿Qué significa que sea substancial? Porque es algo que no puede dejar de hacerlo ningún cristiano. Seguimos preguntándonos por qué. Echémonos un chapuzón en la antropología para descubrir precisamente desde la antropología cristiana por qué decimos esto o por qué la Iglesia ha dicho esto. Y echémonos también un chapuzón en la ética cristiana para descubrir también por qué debemos participar y de qué manera en la política. ¿Por qué esta substancialidad de la política en el quehacer del cristiano? Y es que empezamos diciendo que frente a la afirmación de la muerte del hombre, que muchos han hablado, y que nos ha perseguido durante bastante tiempo, tal vez originada por la invasión de la técnica y de la ciencia, no podemos negar que la cultura actual es de signo personalista. O sea, hoy se habla que en el centro de nuestro quehacer, de nuestras valoraciones, está la persona humana. El valor del hombre constituye la razón de todo discurso y el motivo de toda apreciación, por lo menos en teoría. Y precisamente desde allí es donde tenemos que partir para hablar de esta acción política. Si tomamos en cuenta al ser humano como el centro de las atenciones que se deben de tener en nuestra sociedad, en nuestro mundo actual. Decimos que la persona constituye el horizonte ineludible para la reflexión ética de nuestro tiempo. Nosotros nos preguntamos multitud de veces qué será lo mejor, qué será lo adecuado, qué será lo bueno para que esta persona pueda tener un desarrollo cada vez más pleno. Allí están diversas teorías, diversas acciones, pero siempre pensando, teniendo como fin último precisamente ese desarrollo humano. No debemos olvidar entonces que las grandes tradiciones éticas de Occidente han configurado un sistema axiológico de valores en el que precisamente el valor del hombre ocupa el puesto central. Y hoy cada vez más se habla de esto. Muchas veces se reconoce esto, aunque no se vive, pero se habla de que el hombre, la persona, está en el lugar central. Así la categoría de persona ha posibilitado descubrir valores fundamentales de lo humano. Por ejemplo, la libertad, la dignidad, el respeto, la justicia, la igualdad, el derecho, la solidaridad. O sea, se ha hablado infinidad de veces de que todos estos valores fundamentales pues no tienen otra meta, otro objetivo que precisamente la persona humana. Cuando se habla de la libertad, se habla para la persona humana. Cuando se habla de dignidad, se habla desde la persona humana. Cuando se habla del respeto, se habla desde la persona humana. Cuando se habla de justicia, se habla entre personas. Cuando se habla de igualdad, precisamente, se habla desde el ser humano. Entonces, todas estas categorías, bueno, pues y estos valores van a redundar en la misma
persona. Esto que ha sucedido en el ámbito civil no solamente se ha quedado allí. Tenemos que recordar que en la teología católica, también en los últimos lustros, la teología se ha centrado sobre el valor de la persona. Especialmente, bien lo sabemos, con el giro antropológico que dio el Concilio Vaticano II. La reflexión que hizo el Concilio Vaticano II puso en un puesto primerísimo a la persona humana. Lo que nos decía la Gaudium et Spes, por ejemplo, de lo que nos habla la Lumen Gentium, lo que nos llaman todos estos documentos del concilio, hablan precisamente de la persona. Esta orientación, que podemos considerar un signo de nuestro tiempo, reafirma la más genuina tradición teológica. Y esto porque si nosotros nos hacemos un recorrido de la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos podemos dar cuenta precisamente cómo la atención hacia la persona, hacia el ser humano, ocupa un puesto central, ¿verdad? Lo tenemos muy claro en los Evangelios, lo podemos también ver en el Antiguo Testamento, por ejemplo en el discurso de los profetas, y siempre está presente la persona. Por eso cuando muchas veces hoy hablan de que, bueno, pues esto del personalismo es algo nuevo, o esto de la atención por la persona es algo reciente, pues basta echar un ojo a la Sagrada Escritura y nos podemos dar cuenta pues de que esto no es así, ¿verdad? Y si nos vamos después a la tradición de los padres de la Iglesia, ¿verdad? Tenemos aquella frase, ¿verdad?, de que la gloria de Dios es que el hombre viva. Y igual, si nos vamos a la Edad Media, nos encontramos con Santo Tomás, ¿verdad?, y también toda su reflexión acerca de lo que es la persona humana, toda su antropología riquísima. Entonces podemos ir dando pasos a lo largo de la historia de la reflexión teológica de la Iglesia y nos vamos dando cuenta cómo el papel de la persona, del ser humano, bueno, pues se va recorriendo no solamente por las Sagradas Escrituras, sino por toda la tradición teológica. Ahora bien, desde este punto de vista, acerquémonos a la reflexión sobre la persona en el marco del cristianismo. Un cristianismo para el cual la creación entera es fruto de un llamado a la existencia por el mismo Dios que le ha participado de su ser. Nosotros hablamos, ¿verdad?, en el cristianismo precisamente de esta participación del ser, de Dios hacia todo lo creado. En primer lugar, si todos hemos sido llamados a la vida, sido llamados a la existencia, tenemos que decir igualmente que el ser humano es una vocación. Es decir, es un llamado. Es decir, es una invitación. Es una promesa para construirnos en alguien. Para los hombres y mujeres de fe, Dios es quien nos llama a la existencia. Y ahí está nuestro primer llamado. Allí está esa primera vocación para ser persona. Para ser, según el cristianismo, hijos de Dios. Es un primer llamado que nos hace ser, existir.
Pero ¿en qué consiste ese primer llamado? Pues ese primer llamado, una palabra creadora de Dios. Porque precisamente en la creación, Dios visibiliza su amor. El ser humano no es una sustancia a la cual se añade una relación con Dios, sino que recibe una llamada. El ser humano en sí mismo es llamada. Es una llamada a la existencia, al ser, a vivir. Hemos sido llamados a la existencia como visibilización del amor de Dios. Así, en el origen de nuestra vida encontramos un acto de amor infinito y omnipotente de Dios, que pronunciando nuestro nombre muchas veces antes de que nuestros padres lo hicieran. Hablamos de que Él nos llamó de la nada al ser. Esas palabras del profeta Jeremías: antes de haberte formado en el seno materno, te conocía, y antes de que nacieses, te tenía consagrado. Entonces hay una llamada a la existencia, hay una vocación a ser personas. Por tanto, nosotros no fuimos quienes escogimos vivir, ni tampoco podríamos decir coloquialmente lo merecíamos. Pues ni siquiera tuvimos la oportunidad de hacer algo que provocase su amor. Es un amor totalmente gratuito. Es gracia. Existimos sencillamente porque alguien nos quiso y continúa sosteniéndonos en el ser. Porque alguien nos ha amado gratuitamente, tal como somos y para siempre. Entonces es un llamado, es una vocación, es una existencia desde el amor. Es este llamado a vivir en relación con Dios y a través de Dios con los demás. Es una oportunidad, es un regalo. Por eso podemos decir desde el cristianismo que cada hombre creado a imagen y semejanza de Dios lleva impresas, si podemos decir en su alma, las huellas cromosomáticas de Dios. En palabras del Papa, dice: el amor es el DNA de los hijos de Dios, porque hemos sido llamados desde el amor. En este amor personal de Dios al hombre reside precisamente la grandeza y la dignidad más profunda de cada ser humano, en ese llamado a ser, a existir. El hombre tiene entonces un valor absoluto, como nos dice la Gablionete Spes, porque es la única criatura a la que Dios ha amado en sí misma. El hombre se convierte en el fin. En ese sentido, el segundo relato de la creación nos habla que, tomado el hombre del polvo, lleva en sí el soplo de la vida divina. El hombre se caracteriza por su relación inmediata con Dios, propia de su
ser. El hombre es capax Dei, es decir, es capaz de Dios. Por eso ese hombre está bajo la protección personal de Dios y es algo sagrado, según nos lo dice Génesis 9:6. Entonces todo esto que estamos viendo, en primer lugar, nos habla de la existencia del ser humano. Nos habla de ese llamado que hace Dios para nuestra existencia, de esa invitación a vivir, a la relación con Él. En este sentido, todos los hombres son un solo hombre, porque provienen de un único padre Adán y de una única madre Eva, madre de todos los vivientes. Que lo que está ahí atrás, a través de estas imágenes, es ese amor de Dios, ese amor que es un amor intenso, fortísimo, que es un amor que va mucho más allá de la genitalidad o de la sexualidad. Es un amor amplio, total. Esta unicidad del género humano, que implica la igualdad, los mismos derechos fundamentales para todos, es precisamente en el Génesis solemnemente repetida. Así, el ser humano, que cuenta con una dignidad y unicidad en su origen, encuentra esta confirmación que ya la teníamos en el Génesis, en la figura del segundo Adán, es decir, en Cristo, el Hijo de Dios que ha muerto por todos, para reunirnos a todos en la salvación definitiva de la filiación divina. Si la creación, si Dios nos ha llamado a la vida, si Dios nos ha dado una misma dignidad que nos viene de nuestro único origen, que está en el mismo Dios, todo esto ha sido reafirmado con la encarnación. Precisamente la encarnación de Jesucristo, que nos vuelve a hermanar como género humano, que nos santifica, que nos engrandece y que nos hace libres, que nos otorga esa libertad al hacernos verdaderamente hijos de Dios. Ya no somos siervos, somos hijos de Dios. Pero ¿qué implica entonces esa libertad que nos ha conseguido Jesucristo? En primer lugar, es desde la comprensión del hombre, de la persona, como un ser libre, que podemos afirmar también su responsabilidad con su propia existencia. Es decir, de tal manera, si hemos hablado hasta aquí de que su humanidad es un don, también podemos decir que es una tarea. Es decir, el ser humano es un proyecto inacabado, que se tiene que ir realizando en el día a día. Una tarea continua que lo invita a seguirse construyendo como persona. Hemos sido llamados a la existencia, hemos sido llamados por amor, pero nosotros tenemos que responder a ese llamado con nuestro propio esfuerzo, con nuestro caminar cotidiano. Tenemos que seguir construyéndonos como personas humanas. En otras palabras, humanizar y humanizarse es tarea de todo hombre.
de toda persona. Siempre podemos seguir caminando en esa tarea de humanización. Y es que si bien no podemos encontrar una definición, perdón por la redundancia, que defina con exactitud lo que es cada persona, cada ser humano, sí podemos decir que todos y cada uno de los seres humanos somos una promesa. El ser humano es promesa. Es decir, en cada uno de ellos existe la posibilidad de construcción de su propia humanidad. El ser humano tiene esa capacidad, tiene esa posibilidad de irse cada día más autoconstruyendo. Si pensamos en ello, veremos que al plantearnos la pregunta de lo que es el hombre, lo que queremos decir, más bien, es qué puede llegar a ser el hombre. O sea, el ser humano es un ser de infinitas posibilidades. El ser humano es un ser de infinitas posibilidades y ahí hay una gran tarea para cada uno de nosotros. Esto desde el punto de vista teológico. Desde el punto de vista antropológico, lo que podemos decir es que el hombre es un ser peculiar, distinto a los animales, que nosotros estamos por encima de los mecanismos biológicos, por lo que no podemos hablar de él solamente como un ser guiado por mecanismos físico-químicos propios de nuestra naturaleza y que tenemos que seguir sin más nuestros instintos o lo que conocemos como pulsiones, ¿verdad?, en el ser humano. Y es que, aunque la sociobiología haya descubierto que en la conducta humana hay estructuras parecidas al comportamiento de los animales, existe una frontera cualitativa que separa con nitidez ambos mundos. Los seres irracionales siguen ciegamente las leyes de su naturaleza e instintos y no tienen otra ley que el sometimiento a sus imperativos biológicos. Precisamente la originalidad biológica del ser humano radica paradójicamente en sus características, pero sobre todo en su fragilidad. ¿Y esto por qué? Porque si bien la adecuación del animal con su medio se realiza sin ningún problema, hay un ajustamiento innato que le viene ofrecido por sus propios medios. El hombre está en un estado de fragilidad tal. Ustedes bien saben que un niño, ¿verdad?, pues si se le deja solo, pues no resiste mucho tiempo. Podemos decir que es el mamífero, el ser humano, el mamífero más frágil, con más fragilidad que hay, ¿verdad? Nosotros nos admiramos cuando vemos, por ejemplo, nacimiento de las tortugas o de cualquier otro tipo de animalito que inmediatamente reconoce hacia dónde va, por ejemplo, y en cambio nosotros nos encontramos en un estado de fragilidad suprema. Sin embargo, el ser humano está dotado de una capacidad superior para adaptarnos con nuestra libertad al ambiente que lo rodea. ¿Sí? Y allí hay
ahí están estas posibilidades abiertas para que el ser humano pueda realizar de su vida algo totalmente diferente. No está marcado, no está ceñido a una sola pauta. El ser humano modela, modifica y configura la realidad para ponerla al servicio de sus intereses. A pesar, como decíamos, de nuestra falta de inadaptación y firmeza constitutiva, sabemos encontrar los caminos para nuestra realización. O sea, podemos, como decíamos, modelar, modificar, configurar. El ser humano está llamado a conseguir con su trabajo y responsabilidad la tarea que no le han facilitado sus estructuras naturales. O sea, ahí tiene que tener todo un proceso, un desarrollo, un crecimiento constante. Y precisamente todo esto va implicando modificaciones, va implicando un esfuerzo. A veces las modificaciones no solamente son en el ámbito de lo externo, sino a veces en el propio ámbito interno. Tenemos que ir también modificando nuestra propia vida, nuestra existencia, ¿verdad? Y allí entra lo que conocemos como nuestra propia formación y educación, como también nosotros mismos tenemos que ir dándonos esos mismos elementos con los que vamos construyendo hacia afuera. De esta manera, el hombre que no goza de las armas de los animales, ni encuentra en su estructura las respuestas determinadas, tiene que modelar sus pulsiones y también rehacer su vida como una tarea. El ser humano, decíamos, nace sin estar hecho. Su evolución y progreso debe conseguirse a través de un aprendizaje. Y aquí hay un elemento muy importante, es que para lograr ese aprendizaje, para tratar de lograr ese progreso, para encontrar ese modelar pulsión y ese rehacer su vida, necesitamos una orientación. Una orientación para canalizar las fuerzas anárquicas e instintivas hacia una meta que no se consigue dejándose conducir pasivamente por ellas. Es decir, que necesitamos una orientación, necesitamos una meta para poder canalizar todos estos elementos. Y ahí precisamente está el trabajo de la ética, ¿verdad? De la moral. Así existe la urgencia de fundamentar una ética que ayude en la necesidad que tiene el hombre de encontrarle el sentido a su vida. Es lo que precisamente le va a ayudar a canalizar pues todos estos elementos, todas estas pulsiones. El hombre, a pesar de sus limitaciones, se percibe como un ser libre que debe dar a su existencia una orientación de la que él se sienta responsable.
Y entonces hacia allá tiene que hacer ese trabajo para poder formalizarse, para poder crecer, para poder desarrollarse. Entonces, hablar de la ética supone que la persona humana puede alcanzar un nivel de libertad mediante el cual puede ser constructor de su propia historia. Desde el momento en que se enfrenta al momento de la vida, la persona sabe que debe dirigir su existencia de acuerdo con una determinada jerarquía de valores que le permitirán vivir dignamente esa vida y que están orientados esos valores pues a conseguir su plenitud. Así que si vale la pena vivir, tiene que ser por algo y para algo. El griego, para explicar esto, se valía de dos palabras, o de una palabra, un solo concepto, que era el ethos, pero con dos significados diferentes, según se escribiera con eta o con épsilon. En el primer caso, además de expresar la residencia o el lugar en el que se habita, indicaba fundamentalmente el carácter, el modo de ser, el estilo de vida de cada persona. El estilo de vida que cada persona quería darle a su existencia era lo más profundo, lo que lo hacía ser persona, ser humano. Y cuando se escribía con épsilon, hacía más bien referencia a los actos concretos, a los actos particulares con los que se llevaba a cabo semejante proyecto. Se hablaba más bien de las costumbres, de los actos. Sin embargo, el problema es cuando pasa a latín, que entonces allí pasa como mos, moris, y cuando pasa hacia latín solamente se pierde el sentido plenio de la primer concepto y solamente queda como costumbre, como regla, como norma. Y entonces perdimos esta otra significación mucho más profunda, que era hablar de la moral o de la ética como este elemento que hace que la persona sea realmente persona, sea ser humano. Esto ya lo decía Santo Tomás en la Suma Teológica, que precisamente se había perdido para el latín este significado más fuerte. Por eso a veces la moral se ve como la hermanita fea de la ética, ¿verdad? Y se piensa que la moral solamente son repeticiones, normas, reglas, actos, ¿verdad? Hace 4 años en un congreso de moralistas que tuvimos en Trento, precisamente una de las grandes propuestas era que se pudiera hablar de moral o de ética teológica en lugar de moral, o que se hablara de moral y ética indistintamente para retomar ese sentido mayor que debería tener la reflexión ética en el plano de la moral, y que no quedara reducido simplemente a reglas, a normas, a leyes, sino que tuviera toda esta veta pues mucho más rica. En este sentido, la ética consistiría en darle a nuestro patos es lo que recibimos, ¿verdad?, lo que nos viene de afuera, el estilo y la configuración ethos querida por nosotros, mediante nuestras formas concretas de actuar. O sea que en el sentido mejor o más pleno,
lo que tendríamos que tener por lo que tendríamos que trabajar no serían solamente en cuestión de actos, sino sobre todo en cuestión de una orientación estable, de darle un sentido a nuestra vida. Ahí es donde estaría la gran función de la ética. Luego ya la segunda tarea pues sería que nuestros actos estuvieran en conexión con ese sentido último, con ese fin al que nosotros queremos dirigirnos. Entonces la función del ethos no se encuentra en las acciones concretas principalmente, sino en otro objetivo más básico, en dar una orientación estable, en encontrar el camino que nos lleve hacia la meta, en crear un estilo y una manera de vivir coherente con un proyecto. Algo que podríamos decir adquirir un talante verdaderamente humano. Es un proceso de humanización, pero propio. Es la humanidad en mí. Es la manera como yo me presento ante el futuro, como yo me presento ante la realidad. Es una consistencia propia, y ahí es donde realmente se construye a la persona. Por eso, en este sentido, podríamos entender mejor la libertad, no como una espontaneidad ciega y un comportamiento anárquico en el que muchas veces se piensa hoy, y que simplemente nos sirve para justificar o actuar en cada momento según nos guste o nuestras funciones, nuestras apetencias más instintivas. Entonces, sino la libertad tendría que estar en esa capacidad que tiene el ser humano de construirse verdaderamente como persona, como un ser libre que debe dar a su existencia una orientación de la que se sienta responsable. Así pienso que de lo que se nos habla en esta primera parte es la posibilidad que tenemos nosotros de construir nuestra vida, nuestro existir de la mejor manera. Hemos dicho que somos un proyecto inacabado, o mejor, una promesa posible, pero donde la propia persona es el gran actor de esta obra de arte que somos nosotros mismos. Y decimos que es arte porque cumple con tres grandes criterios: hacer de nuestra vida algo hermoso, algo valioso y algo único. En ese sentido, el ser humano está llamado a hacer de su vida una obra de arte, con nuestros propios brazos. En este sentido, como ustedes pueden ver, el caminar por la vía antropológica se corresponde con la vida teológica. En los dos hay un proyecto, hay un camino que realizar. Por eso, en el cristianismo, cuando hablamos de santidad, también hablamos de bondad. El ser humano el ser humano pleno es el santo. Por eso Jesucristo comparte estos dos elementos, la humanidad y la divinidad. Bueno, hasta aquí esta primera parte. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la política? Yo creo que mucho, pero vamos a tratar de hacer el nexo.
¿Qué tiene que ver todo esto con la acción política? Y es que, como hemos dicho, el ser humano, como ser libre, ha de procurar humanizar y humanizar el entorno en el cual habita. Y sin lugar a dudas, la polis necesita de esa humanización. O sea, necesita las condiciones para que precisamente allí pueda realizar este proceso, este proyecto inacabado. Se necesitan que dar las condiciones para que el ser humano, para que la persona pueda realizar este desarrollo, este crecimiento. Es decir, dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia en su número 137. Dice, el recto ejercicio de la libertad personal, o sea, esta posibilidad de crecimiento, de desarrollo, exige unas determinadas condiciones de orden económico, social, jurídico, político y cultural que son con demasiada frecuencia desconocidas y violadas. Entonces, para poder realizar este proceso de humanización al que estamos llamados como cristianos y como personas, es decir, como creyentes, necesitamos contar con esas condiciones de orden económico, social, jurídico, político y cultural. No podemos no tener esas condiciones si es que queremos realizar esa gran promesa que somos nosotros mismos. Es precisamente aquí donde encontramos nuestro compromiso, entonces, con la construcción de esas condiciones necesarias para el desarrollo integral de la persona. Esto es lo que el compendio describe como lo constitutivamente social. Dice, y esto lo dice también el compendio, la naturaleza del hombre se manifiesta en efecto como naturaleza de un ser que responde a sus propias necesidades, sobre la base de una subjetividad relacional. Es decir, como un ser libre y responsable, y que es capaz de comunión con ellos en el orden del conocimiento y del amor. Es decir, esas condiciones de las que hemos hablado para que se pueda dar la persona humana en toda su integralidad, deben ser construidas también desde lo que es el ser humano, una subjetividad relacional, es decir, una persona en comunión con los demás. Entonces ahí se precisa, precisamente, ahí se requiere, este desarrollo de la comunidad entera, del ser humano en comunión con los demás para realizar este proyecto, ya que somos seres eminentemente sociales, comunitarios. Por eso, para un cristiano que afirma la dignidad de todo ser humano, una estructura política, social o económica que discrimina, cosifica o destruye a la persona, no puede seguir desarrollándose impunemente. O sea, donde no hay estas condiciones para una vida digna, en las estructuras políticas, sociales o económicas, pues no tienen razón de ser. Están destruyendo a la persona y entonces no pueden seguir existiendo.
El mismo compendio dice: la liberación de las injusticias tiene que promover la libertad y la dignidad humana. Entonces hay un llamado hacia la liberación precisamente de esas injusticias, donde se puede, para construir un mundo libre donde se pueda crear realmente la dignidad humana. Creo que el Gaudium et Spes nos dice dónde entonces debe estar nuestro compromiso político. Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez los gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. O sea, no pueden ser ajenos a nosotros. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Entonces, ahí es donde debe estar nuestro compromiso como cristianos, en esos gozos, en esas esperanzas, en esas tristezas, en esas angustias de las personas de nuestros tiempos, especialmente en los más pobres. Nada de lo que pasa por lo humano le debe ser ajeno al cristiano, a la misma iglesia. El Papa Francisco decía, ahora en su última exhortación, nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social y nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la sociedad civil, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos, no a los cristianos, a los ciudadanos, que están incluidos ahí los cristianos. ¿Quién pretendería encerrar en un templo y acallar el mensaje de San Francisco de Asís y de la Beata Teresa de Calcuta? Ellos no podrían aceptarlo, y pienso yo, Jesucristo menos. Una auténtica fe nunca es cómoda e individualista. Siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra. Es clarísimo esta invitación. Pero sobre todo estas palabras que pronunciaba el Papa, cuando las vemos a la luz también del compendio de la doctrina cristiana, es decir, también de otras palabras del magisterio, adquieren especial significación cuando son realizadas desde la misma sociedad, ya que comporta de suyo un signo particular del hombre y de su ser comunitario. Fíjense lo que dice este texto: el obrar de la persona desde una comunidad u organización de personas, es decir, desde una comunidad o desde una organización de personas, llámense como quieran, partidos políticos, asociaciones civiles, lo que ustedes quieran, ONGs, adquiere una consistencia que la hace realmente importante. La vida social, por tanto, no es exterior al hombre, el cual no puede crecer y realizar su vocación si no es en relación con los otros. O sea que si hay un trabajo personal en favor de la justicia
de la dignidad humana es mucho más pleno cuando se hace en comunidad, cuando se hace desde un grupo, cuando se hace desde una asociación, cuando se hace desde una serie de hombres y mujeres que quieren cambiar el mundo, que buscan la utopía del Evangelio. Seguimos con estos textos. La sociedad solo puede ser digna de ese nombre. La sociedad solamente puede ser digna de ese nombre cuando cada uno de sus miembros, gracias a la propia capacidad de conocer el bien, lo busca para sí y para los demás. Ya solamente podemos llamarnos sociedad cuando hacemos esta tarea. Es por amor al bien propio y a los demás que el hombre se une en grupos estables. En grupos estables. Que tienen como fin la consecuencia de un bien común. También las diversas sociedades deben entrar en relaciones de solidaridad. Y esto no solamente se debe quedar entre las personas, esta conformación de grupos estables, no solamente se debe quedar entre las personas, entre los ciudadanos de un país o de un estado, sino que esta solidaridad de comunicación y de colaboración al servicio del hombre también debe llegar a los estados, a los países. Ahora bien, finalmente, casi ya para terminar, ¿cómo se refleja esto hoy en día? Pues creo que el respeto por las personas y por su dignidad inalienable en nuestros días hoy ha asumido la expresión social de la lucha por los derechos humanos. Ahí en esa lucha es donde creo que aterriza todo esto. Pero que no solamente se da dentro de la Iglesia Católica, sino en muchas otras esferas. Lo que permite generar un discurso de diálogo entre todos los hombres y mujeres de buena voluntad que buscan la construcción de una sociedad más justa y más humana. Creo que allí está entonces ese gran trabajo que se puede realizar atendiendo a esto que nos plantea la doctrina cristiana, que nos plantea el magisterio, que nos plantea la Sagrada Escritura, que nos plantea el mensaje del Evangelio. Por eso el Papa Pablo VI y otros obispos ya en el sínodo de 1974 decía: la Iglesia cree firmemente que la promoción de los derechos humanos es requerida por el Evangelio y es central en su ministerio. O sea, no es un discurso ajeno a la Iglesia. Y fíjense lo que va a decir también en este mismo contexto, en el mismo sínodo. El enunciado de los derechos fundamentales de la persona humana hoy y en el futuro es y será parte indispensable, y aquí es muy importante, de la misión evangelizadora de la Iglesia. O sea, el trabajo por los derechos humanos no es ajeno a la misión evangelizadora de la Iglesia, es parte del anuncio de la buena noticia. Por eso, el movimiento hacia la identificación y la proclamación de los derechos del hombre es uno de los esfuerzos más relevantes para responder eficazmente a las exigencias imprescindibles de la dignidad humana. El trabajo que se haga en favor de los derechos del hombre, de la persona, es una exigencia imprescindible para el cristiano que quiere realmente construir este espacio de justicia. Dice el compendio: la Iglesia ve en estos derechos de extraordinaria ocasión que en nuestro tiempo ofrece para que mediante su consolidación
la dignidad humana sea reconocida más eficazmente y promovida universalmente como característica impresa por Dios, creador en su criatura, lo que decíamos del DNA. O sea, cuidar los derechos de la persona como es ya evangelización, pero implica en cada uno de los seres humanos a los cuales se les reconoce sus derechos, se les promueve y se les cuida a estos mismos, significa también un compromiso con el propio Creador. Finalmente, el Papa, en su cuenta de Twitter, el 1 de mayo de 2014 decía: les pido a quienes tienen la responsabilidad política de no olvidar dos cosas: la dignidad humana y el bien común.